Bienvenido al podcast de la Asociación Síndrome de Angelman, donde podrás saber más sobre el síndrome y de cómo afecta a las familias en su día a día. Hoy tenemos con nosotros a Laura Abadía Benito, que es presidente de la Asociación Segundo Maestro y asesor jurídico especialista en educación y en alumnado con necesidades educativas especiales. Buenos días, Laura. Buenos días, Joseba. Bueno, primero de todo, nada, agradecerte la invitación para estar aquí, para hablar de educación. Lo hemos comentado hace nada. Yo creo que es un tema súper importante y que afecta mucho a las familias en una época pues larga, ¿no?, de la vida de nuestros hijos. Así que nada, agradeceros por la oportunidad y porque podamos hablar de este tema que como verás, a mí me encanta. Nada, te comento quién soy. Pues nada, yo soy una mamá, en realidad me gusta verme así, una mamá que hace 11 años, ¿no?, que cuando nació mi peque con discapacidad, pues entró de forma directa en el mundo de la discapacidad, porque yo sí había tenido contacto con el mundo de la discapacidad en mi infancia, pero no de forma directa a través de un familiar, ¿no? Entonces, aunque yo sí tenía la discapacidad normalizada y nunca me ha impactado ni lo veo de una forma peyorativa, ni ese tipo de cosas que se pueden ver, sí que a lo mejor no había entendido cuáles son las dificultades con las que se enfrentan, ¿no?, las barreras a las que se enfrentan las familias y las personas que tienen discapacidad. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, pues, y ver esas dificultades, bueno, pues es un poco pues que empecé a evolucionar, ¿no?, y decidir a dedicarme profesionalmente pues a intentar solucionar esas barreras. En primer lugar, y el motor, por supuesto, es mi hijo, ¿no?, porque es el que me inspira cada día, pero ya después, pues bueno, la cosa avanzó pues con la idea de intentar ayudar a todas las familias y ayudarles a que el camino, ¿no?, pues sea un poquito más cómodo y con menos sufrimiento. Bueno, eres presidenta de la Fundación o Asociación Segundo Maestro. ¿Qué es Segundo Maestro? Segundo Maestro nace pues fruto de esto de mi experiencia, ¿no?, con mi hijo y con la discapacidad y las barreras que me encontraba, sobre todo en el mundo de la educación, cuando empezamos en el colegio. Y entonces nace con el objetivo de normalizar la discapacidad y sobre todo de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado. Porque es cierto que la legislación sí que garantiza ese derecho, pero a la práctica todos sabemos que todavía no está garantizado y hay camino por hacer, ¿no? Entonces, bueno, fruto de esa necesidad nace Segundo Maestro, yo creo que en el año 2016, y ahí estamos, pues trabajando de la mano y acompañando a las familias y sensibilizando y, bueno, pues intentando informar, ¿no?, de cuál es el derecho a la educación y cuáles son aquellos cambios que se deben de dar para poder dar acceso en igualdad de condiciones a todo el alumnado. ¿Tú crees que, bueno, según la legislación, ya sabemos que deberíamos tener todas las personas los mismos derechos? ¿Crees que hoy en día con el tema de educacional se cumple que todos tenemos los mismos derechos? No se cumple. O sea, la legislación sí lo tiene previsto, sin embargo, a la práctica lo vemos. O sea, si tuviéramos todos los derechos cubiertos y se respetaran los derechos de los niños con discapacidad en igualdad de condiciones que el del resto de alumnos, seguramente tú y yo no estaríamos teniendo ahora esta charla. Seguramente no. Porque al final estas charlas, nuestras asociaciones, o sea, muchos movimientos surgen de la necesidad, de que tú te encuentras unas barreras con las que no estás de acuerdo y, bueno, pues somos las familias, ¿no?, las que estamos en el día a día con nuestros hijos, las que en realidad en última instancia nos tenemos que encargar de pelear por esas mejoras y porque las cosas evolucionen y cambien, ¿no?, para eliminar las barreras y que nuestros hijos puedan acceder en igualdad de condiciones a una educación de calidad. Porque es importante ese matiz que sí que viene en la legislación y muchas veces no entendemos qué quiere decir, ¿no? Vale. Vamos a centrarnos en los derechos de la infancia y de la juventud en educación. Como sé que eres experta y te dedicas a eso, entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen en la infancia y en la juventud en la educación, vamos a decir? O sea, pues tenemos normativas diferentes, tenemos autonómicas, tenemos estatales, europeas también. Bueno, habrá, supongo, algunas directivas europeas en ese. Un poquito, ¿cuáles son esos derechos que se marcan dentro de la normativa o legislación? Pues mira, el derecho a la educación en España se debe de entender que es el derecho a la educación inclusiva. O sea, cuando hablamos del derecho a la educación, no hablamos de un derecho a la educación
a diferentes tipos de educación, sino a uno. En el mismo término se deben entender que es el derecho a la educación inclusiva. Esto es así en España desde el año 2008, que es cuando España decidió ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y este derecho, ¿vale?, viene recogido en el artículo 24 de esta convención. Entonces, sí que es cierto que encontramos que el artículo 24 de la Convención garantiza el derecho a la educación y dice que los Estados partes que se adhieren a la Convención deben de garantizar este derecho a la educación inclusiva. Ya existen sentencias, ¿vale?, en nuestro ordenamiento, o sea, en nuestro país, que ya lo ratifican así, ¿no? El derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. Cuando tú hablas de derecho a la educación, se debe de entender que estamos hablando de esto. Para mí, uno de los puntos más importantes que te daba a entender qué significa el derecho a la educación inclusiva viene marcado en el artículo 24.2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que lo que no pueden hacer los Estados partes, en este caso España, es expulsar del Sistema General de Educación, y matiza ¿qué es el Sistema General de Educación? ¿De qué hablamos? Pues estamos hablando de la educación primaria y de la educación secundaria, lo que entendemos por primaria y la ESO. Bien, pues lo que no está permitido, lo que no se puede hacer para garantizar una educación inclusiva es expulsar a los alumnos de la educación primaria y de la educación secundaria por su condición de discapacidad. Creo que esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando pasamos a la regulación y el desarrollo que hace la normativa estatal, ¿vale?, a nivel de España, de esta normativa europea que nosotros hemos asumido y tenemos que cumplir? Bueno, pues que matifica un poco. Entonces nos encontramos con un artículo, el 74.1 de la LOMLOE, ¿vale?, la ley educativa, que todos conocemos, la LOMLOE, que pone un pero a esto. No lo dice abiertamente, después serán las comunidades autónomas las que ya se manifiestan abiertamente sobre este asunto. ¿Y qué dice este artículo 74.1? Bueno, pues que lo normal es que los niños con discapacidad sean escolarizados y accedan al Sistema General de Educación, es decir, a ordinaria en igualdad de condiciones. Pero en determinados casos se les puede permitir, ¿no?, que vayan a educación especial. Vale, para mí esto implica, tú puedes ir a un colegio o puedes ir a otro. Pero, ojo, lo que dice el artículo 24 es en cualquiera de los colegios se te tiene que permitir acceder a primaria y secundaria, porque ese es el derecho a la educación en realidad, ¿vale? No que vayas a un colegio a otro o con unos alumnos o con otros. Bien, ¿qué pasa cuando pasamos a la regulación que le hacen las comunidades autónomas? Aquí es donde ya viene el problema concreto, porque en el desarrollo que hacen las comunidades autónomas, la mayoría ni siquiera lo dice, pero hay algunas que sí que lo dicen expresamente y lo concretan. Y es que cuando entienden que cuando un niño va a educación especial, está autorizado paralelamente a salir de primaria y de secundaria. Y hacen otra cosa que se llama EVO, que en realidad sería educación básica obligatoria, pero si nos vamos a la práctica vemos que está vacía de contenido. Bueno, no sé si se ha entendido lo que quiero explicar, pero es que es el punto más importante de cuál es la regulación y dónde Sí, está. a mí la sensación que me ha dado es que a nivel, vamos a decir, de la convención que has comentado, ¿no?, la de las personas con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad. Luego el Estado hace una interpretación y luego las comunidades autónomas todavía hacen otra interpretación más restrictiva, ¿vale? Porque igual lo toca gestionar más directamente o por lo que sea. Entonces, ahí sí es donde un poquito, no voy a decir que se segrega, pero sí es que se diferencian un poquito las personas con capacidades diferentes de las que no, ¿no? Me da la sensación según te he estado interpretando. Entonces, es más, me ha dado incluso la sensación de que daba la impresión de que colegio especial era como expulsarte del sistema educativo, sistema general que comentabas, educativo, ¿no? Me ha dado esa sensación. Exactamente. ¿Por qué? Mira, el artículo 3 de la LOMLOE, ¿vale?, el artículo 3, define lo que es el Sistema General de Educación. ¿Vale? Y te dice, el Sistema General de Educación en España, ¿vale?, se conforma por ciclos, etapas, cursos, tal. Y te dice en el punto 2, ¿cuáles son las etapas que conforman este sistema general? Y te las define, ¿vale? Educación infantil, primaria, secundaria, universitaria, formación profesional, tal, ¿vale? No aparece la educación especial, podría aparecer, pero no aparece, ¿vale? Entonces, es claro que el Sistema General de Educación la conforman esas etapas.
El artículo punto 8 de este artículo te dice las personas con necesidades educativas especiales, el derecho que tienen es a acceder a esta formación, ¿vale? Con las adaptaciones necesarias, más o menos. Bueno, no lo digo como lo dice, pero lo dice así. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tú vas a un colegio de educación especial, porque sea tu necesidad y porque es allí donde tú vas a tener todos los recursos necesarios, lo haces con el objetivo de acceder a esa formación. Y así debería de ser. No lo haces con el objetivo de así ya no tengo que, ¿sabes? O sea, no se me explico. Es que la educación primaria y secundaria es obligatoria. No hay ningún niño en España que esté autorizado para no estar cursando eso. Entonces, la dificultad con la que muchos padres, o eso que muchas veces no entendemos, es esta. O sea, ¿cuál es la diferencia? Para mí, la diferencia entre ordinaria y especial no es ir a un colegio a otro. No es ir a un colegio donde solo van niños con discapacidad o donde no. Lo hablábamos antes. Tenemos colegios que solo van niñas, donde se segrega por condición de sexo. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la formación a la que acceden esas niñas en ese colegio es la misma. Están dentro del Sistema General de Educación. Entonces, esa es una diferencia muy importante y que las familias deben de conocer, porque al final la familia sabrá cuál es la necesidad de tu alumno y cuál es el camino que tú quieres para ese alumno. Pero no son caminos, no te llevan al mismo sitio. Luego entraremos un poco... En términos generales, sí. Que no quiere decir que tú no tengas el derecho a acceder al título de la ESO desde un colegio de educación especial porque lo tienes. Luego entraremos en esos aspectos, un poquito de colegio ordinario, colegio especial, etcétera, pero viendo lo que me estás contando, si dentro del Sistema General de Educación no están los colegios especiales... Bueno, es que el Sistema General de Educación no son tipos de colegios, sino regula una formación. Sí, los ciclos, vamos a decir. Exactamente, ciclos y etapas. Es lo que regula, es lo que define el Sistema General de Educación. Que luego ahí entrarían privadas, públicas, concertadas, colegios especiales y 1000 tipologías de colegios que pueda haber. Vale. Exactamente. Vale, perfecto. Vale. ¿Hasta qué edad es el sistema educacional obligatorio en España? Hasta los 16 años, ¿vale? La edad obligatoria es 16 años, que es cuando terminas cuarto de la ESO, por así decirlo. Aunque está previsto que se pueda permanecer en educación básica obligatoria hasta los 18 años con carácter general y excepcionalmente hasta los 19 si repites cuarto de la ESO. En los colegios de educación especial está previsto que se pueda estar hasta los 21 años. Sí, porque yo le llevaba a colegio ordinario, ahora no voy a decir que no sé qué tipo de colegio es. Especial, ¿no? No sé, porque está en un colegio público, sí, pero es un aula estable dentro del colegio público que lo gestiona un colegio que es de una asociación. Entonces, te digo, no sé si es, y es triste que lo diga, pero es que realmente no sé en ese sentido, ¿no? Escuchando y hablándote dices, bueno, es un colegio público en el que hay un aula estable, en el que hay unos niños con unas capacidades diferentes que se gestionan desde un colegio, bueno, es un colegio virtual, vamos a decirlo de alguna forma, pero que hacen actividades con niños del propio colegio que hay ahí físicamente, que no son del aula estable, pues van a actividades en común cuando pueden, ¿no? Entonces, sí me comentaban que la edad de escolarización era hasta los 21, como mucho, ¿vale? Sí. Entonces, por eso te digo que ya no sé si está en un sitio o en otro, oyéndote diciendo que lo obligatorio es hasta... Está en educación especial. Educación especial. O sea, en un aula, vamos a decir, o en un marco ordinario... Bueno, es que la educación especial se puede dar, o está previsto, que se dé dentro de centros de educación especial o dentro de colegios ordinarios. Eso es. Puede haber unidades de educación especial. Eso es, que sería mi caso concreto. Y luego cada comunidad autónoma le pone su nombre, ¿no? Pero eso básicamente es así. Vale, y luego, a partir de los 21, vamos a centrarnos en 21, sí, o 19 si quieres, me da igual. ¿Qué pasa con estos niños con necesidades especiales? Pues a partir de los 21 años, pues depende. Si tú has obtenido tu título de la ESO, puedes seguir formándote dentro de todas las formaciones que están previstas en nuestro ordenamiento. Entonces puedes pasar a la formación media o a la formación superior. Si no has obtenido el título de la ESO, también puedes seguir formándote para intentar alcanzarlo, si es que ese es tu objetivo, o puedes entrar al mercado laboral.
Vale, ahora me voy a centrar en el título de la ESO, que es un tema que no se nos explica a las familias, o por lo menos a mí en su día te lo comentan así de refilón, que es el título de la ESO. Se supone que cuando acaban el ciclo, vamos a decir, ordinario de estudios, me da igual que sea en especial, que sea en ordinaria, salimos todos debajo del brazo con un título. Deberíamos de salir todos. Nosotros, nuestros niños con capacidades especiales, todos. Pero te comentan que te adaptan el currículum, o por lo menos en mi caso fue así, ¿no? Por eso te digo, y te dicen, pero no va a salir con el título, ¿eh? No tal. Entonces, por eso te decía, ¿qué pasa con el título de la ESO? ¿Es obligatorio? ¿Tendrán ese título? ¿No tendrán ese título? ¿Qué pasa con todo esto, ¿no? Porque están en una educación hasta los 21 años y es como si fuese, voy a usar un término muy desapropiado, como un aparcaniños, voy a decir, ¿vale? Y reconozco que no es el más adecuado, pero a veces da la sensación de que dejas ahí al niño pues porque tiene que estar en algún sitio, ¿no? Ya. Hombre, Entonces, ¿qué pasa a los 21? yo creo que eso es un problema. O sea, que tener la sensación que tienes el niño en una parca niños es un problema tanto si estás en ordinaria como especial, porque desde luego no es el objetivo de ninguna de las dos formaciones. O sea, al final es formar al niño y que él se vaya desarrollando dentro de sus capacidades. Que eso, pues, cada persona tiene sus capacidades y tú no te puedes desarrollar por encima de tus capacidades porque tienes las que tienes, pero sí puedes trabajar sobre las tuyas y desarrollar el máximo, que creo que es el objetivo de todos los padres, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero de todo, si algún padre tiene esa sensación, yo si estuviera en su lugar miraría porque a lo mejor no estás en el sitio adecuado, o sea, hay que buscar un sitio donde No, tú lo digo puedas. porque hay padres con los que hablas y dices, jo, es que a mi niño necesita esto, esto, esto. Igual está en un colegio especial o ordinario, me da igual, Ordinario, sí, no sí, entro sí, en sí. eso. Bueno, Y pues te dice, le vendría bien esto, le vendría bien lo otro, pero es que me doy cuenta que no hace nada con él. Pues está allí, le pasean, hacen esto, tal. hay que buscar una alternativa porque es Aparcamiento, por eso te he dicho, voy a usar yo un concepto que no es el apropiado. pero Que es es una pena, o sea, hay que buscar una alternativa. Pero bueno, centrándonos en el tema del título. del O sea, título. ya la LOE, ¿vale? La ley anterior que teníamos antes, ya preveía en un artículo que las adaptaciones curriculares están previstas como medidas de atención educativa, ¿vale? Luego entraremos, que me haces por ahí alguna pregunta sobre qué son las adaptaciones curriculares, porque esto mucha gente no lo entiende bien. Y es una medida que no puede impedir ni titular ni que el alumno pase de ciclo o de etapa, ¿vale? Con la LOMLOE, este artículo se ve reforzado en tres más. Los voy a decir, si la gente lo quiere saber, son el artículo 22.7, el 28.10 y el 31.1 de la LOMLOE. Estos artículos lo dejan clarísimo. Entonces, tú puedes acceder a la formación porque sea tu necesidad con una adaptación curricular, sea significativa, y acceder a tu título de la ESO. E insisto, tú puedes acceder a tu título de la ESO en ordinaria y en especial. Deberías. Lo que pasa que es verdad que a la práctica, en especial, no se tiene esta idea y pues no se trabaja con este objetivo en términos generales, que yo no me conozco todos los casos de España, o sea, puede ser que haya alguno que sí, ¿no? Pero en términos generales es más fácil, digamos que si tu objetivo es obtener el título de la ESO, va a ser más fácil desde ordinaria que de especial. No porque no se pueda desde especial, sino porque el sistema, digamos, que no está así previsto o la gente no lo tiene pensado, ¿no? Vale, vamos a entrar en el tema del, si te parece, el currículum adaptado, ya que lo mencionas. ¿Qué es el currículum adaptado? A ver, Porque aquí lo que quiero decir es que cuidado con el piloto automático, porque es muy habitual, yo me lo encuentro un montón de veces, de, uy, un niño con discapacidad, adaptación curricular significativa. Vale, pues mal. A ver, la discapacidad no es un grupo heterogéneo de personas. O sea, dentro de la discapacidad tienes discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad. Entonces, la adaptación curricular, y sobre todo si es significativa, es una adaptación pensada para discapacidad intelectual. Una persona que tiene una lesión medular, una discapacidad física, no necesita una adaptación curricular significativa. Necesitará otro tipo de adaptaciones, una rampa para entrar al colegio, por ejemplo, ¿no? Un ascensor. Y no tiene nada que ver con una adaptación curricular significativa. Una persona con discapacidad intelectual a lo mejor no necesita una rampa, pero sí va a necesitar una rampa para acceder a ese currículo, ¿no? Pues va a necesitar una adaptación curricular significativa. ¿Qué es una adaptación curricular significativa? Pues es cuando una persona tiene discapacidad intelectual, digamos que no
va a poder acceder al currículo establecido con carácter general. Es muy fácil de entender. ¿Por qué no va a poder acceder con carácter general a ese currículo? Porque es un currículo pensado y establecido para la mayoría de la gente, que tiene un cociente intelectual medio. Entonces, es un currículo pensado para un cociente intelectual entre, pongamos, 90 y 110. Una discapacidad intelectual empieza a partir de un cociente intelectual de 70 para abajo. Entonces, te faltan 20 para... O sea, ese currículo no está pensado para ti, para tu intelecto. No quiere decir que tú no puedas aprender. Claro, tú puedes aprender, pero no en ese nivel, ¿no? Pongámonos Einstein. O sea, el currículo no está pensado para un cociente intelectual de Einstein, el que tenemos en primaria y secundaria. Está pensado para un cociente intelectual muy por debajo. Porque si no, no llegaría a nadie. ¿Entiendes? Bueno, pues esto es un poco. Entonces, la adaptación curricular está pensada para esto. Es decir, los objetivos, y luego hay que ver, claro, cada discapacidad intelectual también tiene grados y tiene niveles, no es igual. Entonces, cuando tú tienes que hacer una modificación de los elementos del currículo, del grado de consecución de los objetivos, de los contenidos y de los criterios de evaluación e incluso de los estándares de aprendizaje, eso es una adaptación curricular significativa. Básicamente, luego cada comunidad autónoma puede hacer un poco de variaciones sobre esta definición, pero para que nos entendamos. Entonces, la adaptación curricular significativa no es para todas las discapacidades. Por ejemplo, un alumno que tiene altas capacidades no necesita una adaptación curricular significativa, necesitará una adaptación curricular de enriquecimiento. Entonces, le tienes que adaptar, pero para el otro lado. Ya, para Einstein. Exactamente, tienes que acercarte un poquito más a Einstein, no un poquito más para abajo. Y simplemente eso es una adaptación curricular. Entonces, el problema que muchos profesionales no lo entienden bien qué significa y la usan para todo y para todos los alumnos. Yo veo alumnos que nos peleamos porque le quiten la adaptación curricular significativa porque son alumnos con altas capacidades, llegan de sobra a los contenidos y a los objetivos. De hecho, se los deberían de modificar al revés. Pero en su expediente ponen ACI. ¿Por qué? Porque muchos entienden que si no ponen eso, entonces no puede acceder a los recursos educativos que necesita. Y es una mala interpretación de la ley, no es así. Es una mala utilización de las adaptaciones curriculares. Entiendo que la adaptación curricular se tiene que personalizar, en este caso, al niño o niña en concreto, al inicio del curso, que luego deberá de ser analizable durante el periodo, porque a lo mejor los criterios que se ponen y decir, bueno, vamos a trabajar con estos aspectos o estos temas con unos objetivos concretos y a lo mejor los supera en vez de todo en el año, los llega antes. Entonces, tiene que ser un documento vivo, por llamarlo de alguna forma, entiendo, ¿no? Exactamente, claro, porque ¿qué pasa? Cuando tú trabajas con la discapacidad intelectual, no es una ciencia exacta ni cierta. O sea, los niños van avanzando, pero tú no sabes cuál es el ritmo de avance, si tiene techo, cuál es el techo. Entonces, vas un poco sobre el conocimiento sobre el que parte. Hemos llegado aquí, ¿no? Sabe esto. Bueno, pues de aquí le vamos a hacer una adaptación curricular. Ojo, que puede ser que la necesite para algunas asignaturas y para otras no. No tienes por qué tenerlas en todas. Puede ser que la necesite durante unos años y luego no. A ver, si hay discapacidad intelectual, lo normal es que la vaya a necesitar siempre, porque eso se mantiene, ¿no? Pero bueno, que a veces puede ser que tú creas que la necesita y luego veas, uy, pues no, pues mira, ha avanzado, pues ya no la necesita, pues se puede quitar. Y efectivamente, si tú haces una adaptación curricular significativa en lengua, poniendo unos objetivos en el primer trimestre y cuando ha llegado al final del trimestre los ha conseguido sobradamente, pues la puedes ampliar porque a lo mejor te has quedado corto en los objetivos y no pasa nada. Al final es una rampa, ¿no? para estos alumnos y la tienes que adaptar y vas un poco sobre la marcha porque no tienes una bolita, ¿no? Para saber cuál es el futuro y cómo va a avanzar. Y hay niños que con determinadas medidas avanzan muy bien, a lo mejor pones medidas y no funcionan, las tienes que cambiar. Bueno, pues para eso están los equipos de orientación, ¿no? Y los PTs y los ALs lo van valorando, ¿no? Y lo vas viendo. ¿Qué requisitos tiene que tener un currículum adaptado? Pues lo que he comentado, un currículum adaptado tiene que modificar los objetivos del currículo y estoy hablando de los objetivos para ese curso concreto. O sea, tú estás en primero de primaria, lengua, tiene establecidos unos objetivos por ley, por Real Decreto. Cuando tú no vas a llegar a esos objetivos, eso no va a ser, te los van a modificar, te van a modificar esos objetivos, te van a modificar el grado de consecución de esos objetivos, los criterios de evaluación.
¿vale? Y los estándares de aprendizaje, eso es una evaluación, eso es una adaptación curricular significativa. Bueno, y que los modifican para abajo, o sea, los están reduciendo. Vale, la adaptación curricular tiene que ser firmada por los padres, entiendo, o por lo menos explicada. ¿Debemos dar el consentimiento al centro de esa adaptación curricular? Se debe de informar, sí, se debe de informar. No está claro y en todas las comunidades no es igual. Hay comunidades en las que lo dice expresamente que sí, que se les tiene que notificar con carácter previo a ser aplicadas, ¿no? No hay nada que diga que si no lo consientes no se pueden poner, porque al final piensa que si el niño lo necesita y esa es su necesidad, pues bueno, pues habrá que atender en su necesidad, ¿no? Pero sí que se tienen que informar y sí que se tienen que dar una copia a las familias porque las adaptaciones curriculares se tienen que trabajar. Bueno, aunque no tengas adaptación curricular, la familia desde casa trabaja los objetivos de los niños, les ayuda a estudiar, les prepara los exámenes, o sea, hay una colaboración. El currículo, la adaptación curricular es el currículo de ese alumno. Entonces, te encuentras muchas veces que los padres piden la copia de esa adaptación curricular y no existe. Bien, la pregunta siguiente es, si no hay adaptación curricular y mi hijo la necesita, ¿qué está trabajando en clase? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Claro, ¿qué está haciendo? No lo saben los padres, pero tampoco lo pueden saber los profesores, porque no hay una programación de los objetivos que tiene que trabajar ese alumno. Y si no hay una programación, tampoco habrá material desarrollado y adaptado para que trabaje sus objetivos. Eso es un problema. Entonces, evidentemente, tienen que estar hechos al principio del curso. Hombre, puede haber un margen, ¿no? Pero tampoco es tan difícil porque tú ya partes de las adaptaciones que tenía en el curso anterior. Entonces, y se tienen que facilitar a las familias para que las familias lo sepan y vayamos todos trabajando de la mano y se tienen que revisar al finalizar cada trimestre. Digamos que este sería el escenario ideal. Y las familias podemos incidir en el currículum de decir, pues yo estoy hablando igual de niños con necesidades especiales, muchas necesidades, como puede ser el caso de mi hijo, que el currículum adaptado evidentemente es totalmente diferente al ordinario. ¿Puedo incidir como familia diciéndole al centro, pues me gustaría que este año se trabajara o incidierais mucho en este aspecto, como puede ser la logopedia, por poner un ejemplo, de aprender a escribir o leer o me da igual, ¿no? Pues porque igual a lo mejor, pues depende del nivel de discapacidad que tenga intelectual, en este caso, el niño a lo mejor consideran que no va a aprender nunca a leer. Pongámonos en esa situación, ¿no? Por poner ejemplos claros. Puedo incidir porque yo en casa sí le estoy haciendo o estoy trabajando ciertos aspectos. Puedo incidir en el currículum diciendo, quiero que se pueda trabajar esto. El ejemplo que me estás poniendo, yo no concibo que un niño que está escolarizado en educación básica obligatoria, primaria y secundaria, pueda no estar trabajando la lectoescritura. Porque me parece como, o sea, que cualquier persona entienda que este niño nunca va a aprender a leer y escribir, bueno, me parece que tiene que ser una afirmación muy contundente y más vale que se cumpla, ¿sabes? Porque puede ser que tarde toda la primaria o toda la secundaria, pero yo creo que no hay ninguna duda que es uno de los objetivos a trabajar mientras está en esa etapa educativa. Que si al finalizar esa etapa y habiéndolo trabajado y ha trabajado bien, no lo ha conseguido, pues si no está en su capacidad, no está. Pero lo que yo no concibo es que que tú en la etapa educativa decidas que no trabajas eso. O sea, yo es que no, vamos, no lo concibo, no lo entiendo. Entonces, ¿qué trabajas? Pues en muchos sitios pues trabajan pues otros aspectos, no sé cómo decirte. Ya, bueno, pero o sea, si otros aspectos puedes trabajar, pero es que la lectoescritura es uno de los conocimientos básicos, ¿no? de la educación básica obligatoria. O sea, no veo otro objetivo más importante sobre el que trabajar. Ya sea, a través de la comunicación alternativa, o sea, hay un montón de formas, ¿sabes? En que los niños pueden aprender. Es la parte más importante de la comunicación. Muchas veces nos encontramos, en este caso los padres, con la comunicación, vamos a decir, comunicación aumentativa, alternativa, etcétera. Claro. Que los propios padres tenemos que incidir en el colegio, de decir, por favor, yo estoy en casa trabajando, nosotros en la asociación impulsamos mucho el tema de la comunicación. Claro. Estamos trabajando en el sistema de comunicación aumentativo alternativo, incidir, utilizarlo,
y nos encontramos que luego ya igual se puede comentar más en profundidad el tema de los recursos o formación de los profesionales que están con nuestros niños, ¿no? De que, pues que a lo mejor no han superado el plafón de toda la vida, del dibujito de toda la vida, y mi niño va más avanzado que incluso el profesor en este caso, aunque tiene discapacidad intelectual. Pero claro, pero no debería ocurrir porque al final los profesores de audición y lenguaje o sea, a ver, son especialistas, entonces tienen que estar, ¿no?, en el día a día de los avances y los sistemas de comunicación aumentativa son un sistema de comunicación súper importante. O sea, hay niños, ¿no?, que yo me he encontrado que les enseñan en el colegio a hacer la cama y tal. Bueno, pues tú si quieres puedes eliminar ese conocimiento porque no entra dentro del currículo ni de primaria ni de secundaria. O sea, que podemos quitar y poner, entre comillas, pero si no hay obligatoriedad. No veo cómo. No, lo que te quiero decir es, me comentas o he interpretado que si en el colegio en el que va le enseñan a hacer la cama o poner la mesa, me da igual, pero yo prefiero o veo que más interesante puede ser trabajar la lectoescritura, por poner un ejemplo, ¿no?, o la comunicación aumentativa y alternativa. Puedo pedir o solicitar que se adapte el currículum, se quite esa asignatura, por ponerle un ejemplo, que es el de hacer la cama, y que se incida más en la lectoescritura, ¿no? Pues igual en vez de... Entonces, ¿hasta qué punto puedes pedir y no pedir? No es que lo puedes pedir, o sea, no es que lo puedes pedir porque a ti te dé la gana y porque sea tu opinión tal, sino porque es que el niño tiene que acceder y trabajar en todo momento los objetivos, aunque sean los mínimos y aunque sean los más bajos de todo, de la educación primaria y de la educación secundaria. Sí, entonces, pero... no es que es su derecho, ¿sabes? No es que es tu opinión, que además la puedes expresar, es que es el derecho del niño. Lo que igual no soy capaz de explicarme, ¿eh? Sí, tú puedes ir, que no lo que tú puedes ir y decir, oye, este objetivo que estás evidentemente, trabajando... yo tengo el derecho, pero si voy al colegio y me dicen, este es tu currículum adaptado, no tienes obligación de firmarlo, pero te informo, y yo lo veo y digo, pues hombre, lo de la cama está muy bien, ¿vale? Pero ni el padre hace la cama en casa, o sea que el hijo que no haga, me da igual, ¿vale? ¿Me explico? Sí, pero sí. Prefiero que cuando vaya por la calle pues pueda leer un cartel de prohibido el paso o que pueda comunicarse conmigo y decirme he visto un autobús o mañana me voy de excursión con los amigos, ¿vale? Entonces, prefiero que se incida en ese aspecto que no en otro, pero como el currículum adaptado lo hace el centro, el padre no tiene por qué dar el consentimiento porque solo tiene que estar informado. Ya, pero tú... ¿Hasta qué punto puedo incidir? Sobre el currículo que te van a dar, lo importante es que te lo den, porque si no te lo dan, como tampoco no lo sabes, tú no puedes presentar alegaciones sobre ese currículo, decir, oye, pues no estoy de acuerdo en estos puntos, pero supongamos que te lo dan y sale esto que me estás diciendo, que le enseñan a hacer la cama, pero no le enseñan sistemas de comunicación, ni script, nada. Claro que tú puedes exigir que le incluyan allí, porque ellos hacen el currículo adaptado, pero sobre la base del currículo regulado reglamentariamente en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. O sea, no haces un currículo, te voy a enseñar a hacer punto de cruz. Eso no es un currículo adaptado. Legalmente establecido. O sea, te estás saltando. O sea, hay unas leyes que te dicen lo que tienen que estudiar los niños en primaria y secundaria. ¿No? O sea, los profesores no eligen darles lo que quieren en el colegio, ya está regulado. Pues a nuestros hijos exactamente igual. Entonces, de hecho, lo de darles acceso a través de sus sistemas aumentativos de comunicación es un derecho que lo encontramos en el artículo 24.5 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es opinable. Vale. No. Quiero dejar claro, o sea, son ejemplos que yo estamos exagerando, pero bueno, porque es así, es así, porque muchas veces yo cuando he preguntado un poquito a los socios para prepararme la entrevista contigo, etcétera, muchos me han preguntado, ¿el currículum adaptado es obligatorio? ¿Lo tengo que firmar? ¿Puedo analizarlo? ¿Puedo incidir? O sea, ¿por qué? Porque te dicen, toma, este es el currículum adaptado y a veces, aunque tú tienes el derecho de pedir cambio y de pedir que se modifique ese currículum porque tú consideras que no es el adecuado para tu hijo, que es el que tú conoces, al niño, es tu derecho como padre, es su derecho como niño, ¿vale? Pero te encuentras con un desconocimiento que no sabes hasta qué punto puedes hacerlo o no, o tienes que acudir a vía judicial o no. ¿Me explico? Por eso, a lo mejor, son ejemplos un poco exagerados,
pero que Sí, se dan, y se dan mucho. Hay gente a la que ni le dan el currículum adaptado, o que va, como has comentado tú. ¿Y qué hace? Pues no sé qué hace, pues está todo el día aparcado aquí, ¿qué quieres que te diga? Porque también sé del caso. claro. Pues no, pues claro, evidentemente ese no es el objetivo educativo de ningún niño y por lo tanto, claro, se puede reclamar, pues hay que ver cada caso, ¿no? Lo que es, pues hay que, luego ya ahí hay que entrar a cada caso concreto, claro, Sí, sí. pero dentro de lo que es el derecho del niño, que los derechos del niño ya vienen regulados, pues claro, tú puedes exigir que se respeten, claro. Vale. Eh, entrando en el día a día, Mm, imagínate que yo tengo un centro, igual luego comentamos las tipologías de centro, ¿no? mm, Pero me han diagnosticado, bueno, me han diagnosticado. Bueno, sí, tengo un niño con síndrome de Angelman, lo tengo que escolarizar, tengo que elegir colegio y, y ¿ahora qué? ¿No? O sea, claro, muchos padres los encontramos en situaciones de digo, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿qué, no ya qué tipología, qué pasos tengo que seguir para que su educación sea la mejor posible? Porque ni todos los colegios ordinarios son buenos, ni todos los especiales son buenos, ni malos, me da igual, uno que otro, ¿eh? ya, ya. Entonces, ¿qué haces? ¿Por dónde empiezas? A ver, esto, a ver, pero esto le pasa, mira, esto que me planteas le pasa lo mismo a un padre que tiene un hijo con discapacidad que a un padre que tiene un hijo sin discapacidad. O sea, dentro de toda la oferta de colegios que hay, no es que unos van a ser malos y buenos, sino que a lo mejor cada persona, cada niño tiene unas circunstancias y unas condiciones. Entonces, a lo mejor para tu hijo es más adecuado un colegio y le va a ir bien en uno y no le va a ir bien en otro. Es cierto que siempre hay pues ese punto, ¿no? De cuál elijo o cuál no para mi hijo, pero bueno, a ver, no, si me estás diciendo entre cómo doy con el colegio perfecto, no hay recetas. O sea, no puedes dar con el colegio perfecto. Tú te vas a guiar pues, por lo que escuches. En el caso nuestro, ¿de qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar que el colegio tenga recursos los que necesita nuestro hijo, que no se trata de que tenga más recursos, sino los que necesita tu hijo. Porque es lo que hemos hablado antes. Cuidado con el piloto automático. ¿Sabes? O sea, no porque tu hijo tenga discapacidad va a necesitar todos los recursos del mundo, pues va a necesitar cuál es su discapacidad, cuáles son sus barreras educativas y qué es lo que necesita. Y luego, en segundo lugar, que sea un centro, con una filosofía y con una experiencia de tratar y trabajar con niños con discapacidad, porque más importante es la voluntad que el número de recursos. O sea, yo me encuentro muchos colegios con menos recursos, pero con mucha voluntad, o sea, que lo tienen claro y que no, ¿sabes? No tienen reparo en atender niños con discapacidad, que trabajan muy bien y que todo fluye, y otros que pueden tener más recursos, pero como no están convencidos, ¿vale? De la educación de esos niños, pues igual no funcionan tan bien. Entonces, que tengan experiencia, que quieran, muy importante, y que tengan los recursos que necesita tu hijo. Eso es, pues sería, a ver, y aún así puede ser que luego entre y el grupo que se encuentra dentro no sea el No adecuado. sea el adecuado. Social, el grupo social, porque hay muchas variantes. Como punto de partida, yo me fijaría en estas tres. Si además tiene recomendaciones de familias que ya estén dentro, pues sería un extra, ¿no? Porque al final las familias, pues la información que nos pasamos entre nosotras es muy útil porque somos las que lo estamos viendo día a día, ¿no? Vale. Mayoritariamente nuestro sistema, vamos a decir, educativo, vamos a simplificarlo mucho, colegio ordinario, colegio especial, para niños con necesidades especiales, ¿vale? Muchos padres, a la hora de elegir, hacemos la simpleza, ¿no? De colegio ordinario es más integración, más inclusión con otros niños, se relacionan. Otros consideran que el colegio especial es mejor porque tiene todas las necesidades o todos los recursos o se van a centrar más en el niño y le van a dar más lo que necesita a ese niño. Entonces, existe ahí una, no sé si dicotomía, no sé, un poco de qué es mejor, ¿no? Si colegio ordinario, colegio especial, ¿cómo tomas la decisión? O sea, ¿qué debería de considerar la familia a la hora de elegir un centro u otro? Luego ya, si te dejan elegir o no te dejan elegir un centro u otro,
que ese es otro debate que hemos comentado antes, ¿no? Que igual la legislación hay en autonomía, en comunidades autónomas que no te dan a elegir. Directamente te derivan a un centro especial y es lo que tienes, ¿no? Pero, ¿cómo eliges uno de los dos modelos? Para mí, y ojalá, ¿no? O sea, yo cuando me tocó a mí elegir, hubiera sabido esto, pero yo creo que lo más importante es lo que he dicho al principio. En términos generales, lo que establece la ley es que el objetivo de todos los niños es acceder al currículo de primaria y de secundaria, ¿vale? Acceder a esa formación, eso es una formación regulada. Y tienes derecho a acceder a esa formación tanto en un colegio ordinario como en un colegio especial. Si esto se diera a la práctica, no creo que fuera, o sea, que tuviera tanta importancia la elección. Luego tú ya elegirás si quieres que tu hijo vaya a un colegio donde solo hay niños con discapacidad o si quieres que interactúe con niños que no tienen discapacidad. Lo mismo que hablábamos de que hay padres que deciden que quieren que sus hijas vayan a un colegio donde solo hay niñas y no quieren que interactúen en el momento del colegio con niños. Bueno, pues yo ahí no entro y no te puedo decir que es mejor y peor. O sea, yo creo que depende mucho de las familias, ¿no? Y de su estilo de vida y de sus creencias y de muchos aspectos. Entonces, no creo que sea mejor y peor. La diferencia importante es a la práctica lo que te vas a encontrar es que dentro de un colegio de educación especial no está garantizado el acceso a la educación primaria y secundaria. De hecho, la secundaria se sustituye por transición para la vida adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo normal es que si tú quieres obtener y tu objetivo o el objetivo de tu hijo es obtener el título de la ESO, va a ser más fácil hacerlo desde ordinaria que desde especial. Puedes pelearlo desde especial porque es tu derecho, pero va a ser, o sea, tienes que entender que si ese es tu objetivo y lo quieres hacer desde especial, va a ser una pelea porque no es lo que se suele dar, no está previsto. No está previsto. ¿Es diferente tener un título de transición para la vida adulta a tener un título de la ESO? Es diferente, claro, porque para acceder a la formación media y superior no puedes ir con un título de transición para la vida adulta. No está previsto, no es un título válido. Necesitas el título de la ESO. Para eso y para otro tipo de cosas, como por ejemplo presentarte a determinadas oposiciones. Pues, o sea, es diferente, no es lo mismo. Entonces, tienes que tener muy claro cuál es la capacidad de tu hijo, cuál es el camino que quieres y ya en función de eso y conociendo estas diferencias, para mí es la más importante, que el camino educativo y el objetivo de titulación no es lo mismo, ¿comprendes? No es lo mismo hacer una carrera universitaria que una formación profesional superior. No es lo mismo, no es el mismo título. Y con ese título tú en el mercado laboral no accedes a las mismas cosas, ¿no? Aunque luego en fin, se pueden dar circunstancias. Pero, en fin, por ir por el camino recto, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo por el que va a trabajar tu hijo? Vale. Siempre hemos pensado que el colegio ordinario es igual a integración o inclusión, ¿vale? Pero no siempre es así. ¿Qué criterios debe reunir un colegio ordinario para que realmente sea inclusivo? ¿Qué consideras que debe de tener? O sea, a ver, el tema de la inclusión educativa, o sea, tiene mucho que ver con estudiar todos juntos. O sea, luego sobre esa base le puede ir bien o le puede ir mal o puedes acceder a la formación que necesitas o no, o pueden desarrollar el máximo de tu capacidad o no. Pero yo creo que es indiscutible, ¿no? O sea, si hiciéramos colegios segregando por raza, por condición religiosa, es evidente, ¿no? La diferencia, o sea, es que es un sistema diferente, ya no entro si es mejor y peor, es diferente. Entonces, eso para empezar, ¿no? Pero para que lo que los padres buscamos, que es que nosotros no solo queremos que socialicen con todos los niños y estén aquí, sino que queremos que aprendan y que avancen, ¿no? Yo creo que es una preocupación básica en nosotros, o sea, tú lo has dicho, ¿no? No quiero ir ahí a aparcar a mi hijo, no lo quiero aparcar ni en un colegio ordinario ni en uno de especial. O sea, quiero que él avance porque es una necesidad de ellos desarrollarse lo máximo posible, ¿no? Para la vida adulta. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes, si tuviera que elegir una que se tendría que dar en los colegios ordinarios, es la doble docencia. 2 profesores en el aula. Yo creo que eso, en los colegios que se da, marca la diferencia y permite automáticamente
el acceso, ¿vale? Y la inclusión educativa la favorece. ¿Por qué? Porque al final tienes unas ratios muy amplias y el hecho de que haya una doble docencia permite que se pueda adaptar el aula a diferentes ritmos, ¿no? Y sobre eso, además, hay que poner los recursos de PT, AL, fisioterapia, todos los demás que tengamos, ¿no? Pero creo que es un tema que marca la diferencia. Y, de hecho, los colegios en España, ¿no?, que acaban siendo más referentes y tal, tienen doble docencia. O sea, consiguen tener 2 profesores en el aula. Mi crío, en este caso, ha ido a colegio ordinario hasta el cambio de ciclo. Y, bueno, nuestros niños siempre aprenden, como todos los niños, aprenden viendo a otros hacer lo mismo. Es decir, si mi hijo ve que se tiene que estar sentado a otro, me da igual, ¿eh? Tengo 2 y con los 2 funciona igual. Porque si me ve dando tortazos por todos lados, él va a aprender a dar tortazos. Sí, sí. Entonces, la imitación. O sea, funciona por imitación, ¿no? Entonces, en un colegio ordinario al final ven y aprenden lo que ven otros niños que no tienen esas dificultades o esas capacidades como las nuestras, que tienen unas capacidades normales, no, sino habituales o no sé cómo decirlo. La media, sí, bueno. Entonces, en un colegio ordinario se cumple de que yo sí he notado de que aprende o intenta imitar a los otros lo que hacen, ¿no? De sus actitudes, de sus comportamientos, de su día a día. Pero es que lo que sí veo es, o sí me ha dado la sensación es, bueno, sensación no, y es así, es que los que comparten el aula con ese niño con discapacidad también ven otras realidades que no se ven fuera de los colegios ordinarios. Es decir, ellos ven lo que es una discapacidad, ven lo que es tener capacidades diferentes y yo siempre digo, a mí mi hijo me ha hecho ser mejor persona y considero que mi hijo a esos alumnos les hace mejor persona, porque todavía van por la calle, le ven a mi crío va corriendo, les abraza y evidentemente ellos reaccionan de una forma diferente que a un niño que no le conocen. O sea, no sé cómo decirte, evidentemente no se van a ir de copas con él, evidentemente, pero yo sí considero que... Evidentemente, no sé por qué evidentemente. Bueno, no lo veo tan evidente. Pero, o sea, sí considero que es beneficioso tanto para uno como para otro el que compartan ese día a día, ¿no? Esto que acabas de decir es el nombre de la asociación que yo fundé, Segundo Maestro. Segundo Maestro es el nombre porque al final yo cuando la creé me basaba en esto que tú has explicado, ¿no? O sea, lo que yo defiendo es que los niños con discapacidad son el segundo maestro del aula. Mucha gente siempre piensa segundo maestro porque lo que decía, tiene que haber dos maestros en el aula. Que era por eso. Claro, no, pues yo cuando monté es porque lo que yo digo es el niño con discapacidad es el segundo maestro del aula, es el que aporta unos valores al resto de compañeros que de otra forma, si tú no convives con la discapacidad, nunca los vas a desarrollar. Evidentemente, o sea, a ver, la inclusión educativa beneficia a todos, ¿no? Es verdad que hay determinadas discapacidades muy severas que pueden necesitar una educación especial, porque al final todos no somos iguales y todas las necesidades no son iguales. Entonces, claro, hay discapacidades muy severas y muy ligadas también incluso con enfermedades cuyos objetivos, hay niños cuyo objetivo prácticamente es sobrevivir en su día a día y X años. O sea, no. Pero fuera de esas discapacidades tan severas, que es lo más común dentro de la discapacidad. O sea, dentro de la discapacidad lo normal no es una discapacidad muy severa, ¿no? Creo que lo natural, lo más beneficioso para todos, si todo se da bien y si todo estuviera, ¿sabes?, bien dimensionado y tal, es la inclusión educativa. De hecho, por eso es el derecho fundamental. Por eso, porque si no, no lo habría sido. O sea, yo creo que es una realidad ya discutida, se le ha dado vueltas y ya consensuada y que ya es una realidad. Por un lado, el niño con discapacidad, por supuesto, tiene ese extra, ¿no?, de ver y de copiar y de ir un poco más forzado, ¿no?, dentro de sus capacidades a intentar llegar a lo del resto. Pero la más importante para mí es el otro lado. Es decir, ¿qué es lo que buscamos con la educación? Desarrollar habilidades y capacidades para la inclusión laboral de las personas. Es el objetivo final, incluirnos laboralmente, porque es lo que te va a permitir desarrollarte
y ganarte un poco la vida y tal, ¿no? Entonces, tan importante es que un niño desarrolle todas sus capacidades y el máximo de capacidades para poder incluirse laboralmente y tener alguna habilidad que le permita ganarse la vida laboralmente, como que el entorno conozca, entienda la discapacidad, la acepte y te acepte en ese mercado laboral. Porque cuando tú entres al mercado laboral, alguien te tiene que contratar. Y si tú no convives con la discapacidad, si el primer contacto que tú tienes con la discapacidad es con 40 años, cuando seas jefe de equipo de no sé qué, que tienes que contratar, lo normal, lo natural es que tú vayas o sea, cuando te llega una persona de discapacidad, la desechas directamente porque no confías en sus capacidades. Crees o puedes llegar a tener la creencia de que no tiene ninguna capacidad laboral. Si tú has convivido con personas con discapacidad en tu época educativa, lo natural es que entiendas, igual que tenemos los padres que convivimos con ellos, que sí tienes capacidades. Y si tienes capacidades laborales, cada uno las suyas. Puede ser que tu capacidad sea reponedor de Mercadona. Bueno, yo siempre digo que no todos valen de chofer de autobús ni todos valen de presidentes del gobierno. Claro, pero dentro del mundo laboral hay jardineros, claro. Reponedores de Mercadona, no lo sé, o sea, hay millones de opciones, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte importante, o sea, normalizar la discapacidad y que las personas que no tienen discapacidad vean con sus propios ojos que las personas con discapacidad sí tienen capacidades. ¿Puede ser que haya alguna persona con discapacidad sin ninguna discapacidad laboral? Sí. ¿Hay personas sin discapacidad intelectual, bueno, o no intelectual, que no tienen capacidad laboral? También. ¿Sabes? O sea, que no es una cuestión... O sea, no es solo las personas sin discapacidad no trabajan, o sea, hay personas que no tienen discapacidad y que tampoco trabajan o no consiguen un trabajo nunca, ¿no? Son cuestiones diferentes, pero la que nosotros tenemos que enseñar en el colegio son esas capacidades que tienen las personas con discapacidad y que las personas que no tienen discapacidad las vean y las entiendan. Para mí, ese es el valor más importante de la inclusión educativa. Y luego ya, a partir de ahí, te va a sacar a caso concreto, claro. Ya. Bueno, es que la casuística es como cada currículum. Al final Claro. Es imposible generalizar. Hay que generalizar un poco en estos términos. Claro, hay que generalizar. Pero esa es la idea de la inclusión educativa. La idea es esa, al final cuando tú convives con la discapacidad es cuando la entiendes. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho dar a veces, porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo nunca había convivido con nadie con una discapacidad física, con una lesión medular, ¿no? Una persona en silla de ruedas. Y cuando he convivido, me he dado cuenta, o sea, he entendido muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, en el colegio, el hecho de que tú convivas o compartas con una persona que va en silla de ruedas, te aporta tanto, sobre todo si después vas a ser arquitecto, por ejemplo, o vas a trabajar en un ayuntamiento y vas a ser el arquitecto en un ayuntamiento. Porque si tú has convivido con un compañero de clase que va en silla de ruedas, cuando tú diseñes tu pueblo, tus aceras, tus no sé qué tal, no te vas a tener que aprender la normativa de accesibilidad. Es que tú vas a innovar, porque tú vas a tener en tu mente las dificultades con las que tú te has encontrado cuando has sido tu compañero. Dificultades a veces súper absurdas, como por ejemplo que todas las aceras de España en una plaza de movilidad reducida no estén rebajadas. Es increíble. O sea, ¿cómo se pretende que una persona baje de su coche a la acera si la acera no está rebajada? Es que no se puede. Entonces, tú imagínate una persona como yo, que hubiera convivido con una persona en silla de ruedas y me hubiera movido por ahí, cuando luego yo entro al ayuntamiento y tengo esa función, digo, no, vamos a hacer una plaza de movilidad reducida, rebaja el bordillo. Si lo importante de esa plaza no es que esté pintada de azul, es que sea accesible. ¿O cuántas plazas de estas hemos visto bordeadas por 3 lados por bordillos? ¿Dónde se piensa la gente que va a bajar esa persona en silla de ruedas? ¿Por dónde baja? No puede bajar por ninguno de los lados. Bueno, pues esta es la importancia de la inclusión educativa. Esta es la importancia de convivir con personas con discapacidad. No que la persona en silla de ruedas aprenda a subir escaleras, porque no lo va a hacer, ¿sabes? Sino que la persona que convive con ella aprenda a hacer entornos accesibles. ¿Por qué? Porque entiende. Y a veces es tan fácil como convivir, te lo digo yo. Soy una persona que convivo con la discapacidad, pero hay muchas cosas que hasta que yo mismamente no las he visto, no me las he ni planteado.
Bueno, eso nos pasa siempre, con todos. Hasta que no te toca de cerca no te interesa o no importa. Así somos la sociedad en ese sentido. Bueno, pues para mí ese es el valor de la inclusión educativa, que al final todos convivimos y nos entendemos, o sea, vemos de qué va el mundo y nos entendemos. Y de allí es de donde salen los mayores logros para mí. Que luego pueda haber una persona concreta que ese no sea su sitio, perfecto. Si eso, comprendes, eso se da. O sea, yo creo que la normativa está prevista, ¿no? Para atender las excepciones. Pero la norma, y en la mayoría de los casos, yo entiendo que sí. Si todo está bien y está bien dimensionado, debe funcionar. No tiene por qué, ¿no? Colegio especial. Muchos padres pensamos que en un colegio especial, por ser especial para personas con discapacidades o capacidades diferentes, va a tener todos los recursos o todas las necesidades cubiertas, tanto de lenguaje como físicas, fisiológicas, etcétera. O sea, y optan por eso porque lo que se hace es una comparación, de decir, bueno, pues por lo menos aquí sé que todas las necesidades las voy a tener cubiertas, ¿no? ¿Qué debería de tener un colegio especial? Porque en un colegio especial, en el mismo aula, conviven niños totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Luego los ratios, etcétera, etcétera. Pero claro, en un aula de colegio especial con 5 niños puedes tener un síndrome de Angelman, puedes tener un Dravet o uno que tiene movilidad reducida con una discapacidad intelectual también. Entonces, se juntan en un aula especial con muchos padres y muchas madres, como se suele decir, ¿no? Entonces, y a veces las medidas que se ponen son para todos, que no todos tienen las mismas, o sea, medidas, necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué debería de tener también un colegio? No, es que lo que no quiero es que se diga, es mejor, que estamos diciendo que es mejor un colegio ordinario que uno especial, no sé. Yo quiero que se analicen los dos sistemas, vamos a decir, y que cada uno decida libremente a cuál quiere ir, o libremente o no libremente, o la opción que le dé. Yo entiendo que un colegio de educación especial lo debería de tener todo. O sea, un colegio de educación especial lo tiene que tener todo. Ese es el objetivo del colegio de educación especial, ¿no? Que tú tienes ahí 5 niños con discapacidades, pero tú tienes que estar dimensionado para atender adecuadamente a cada uno de estos 5 niños en su necesidad. O sea, un colegio de educación especial no debería de ser un sitio donde faltan recursos o donde pones el piloto automático y a los 3 le das lo mismo. No, porque ese no es el objetivo de la educación especial. Por eso tienes una ratio de 5. Por eso tienes más especialistas o tienes que ser un centro más dotado. Entonces, yo creo que tienes que tener todo. Tienes que tener la dotación adecuada para atender al alumnado que tienes ahí matriculado. Y cuando yo digo que lo tienes que tener todo, me refiero a todo. Tienes que tener, además de los especialistas, a los profesores de área para que esos alumnos, si está en su capacidad y en su objetivo, puedan acceder con sus adaptaciones, si las necesitan, al currículo ordinario y a su título de la ESO. Un colegio de educación especial lo tiene que tener todo, porque ese es su objetivo. Pero a veces consideramos, o a veces pensamos que el colegio ordinario, o sea, colegio especial, perdón, no debería de tener un currículum, vamos a decir, adaptado a las asignaturas, vamos a decir, ordinarias, ¿no? O sea, bueno, ya, pero es que eso es tanto como aceptar que el objetivo académico de los niños que tienen discapacidad, que van a los colegios de educación especial, no es hacer ni primaria ni secundaria. Es autorizar la expulsión de estos niños del sistema general de educación. Y yo no creo que de la lectura de la ley, ese sea el objetivo de esos niños, de la mayoría. Que puede ser que sea el objetivo de alguno. Volvemos a lo mismo, puede ser que sea el objetivo de algún niño, puede ser, pero no creo que sea el objetivo del colegio de educación especial. Vale. Hay sitios en los que te dan a elegir colegio ordinario, colegio especial. Hay sitios en los que te obligan directamente a un colegio especial. Hay sitios en los que te dicen colegio ordinario, con una auxiliar, con los recursos que necesitas, etc. Entonces, donde no te dan a elegir,
Es decir, porque hay sitios en los que no te dan a elegir, te dicen discapacidad, vamos a decir severa o lo que considere, colegio especial. Este es el colegio especial al que se le ha asignado y tienes que ir a este colegio especial. ¿Qué pasa con el derecho de la libre elección que tenemos los padres de la escolarización de nuestros hijos? Pues el artículo, o sea, en España los padres tienen derecho a la libre elección de centro escolar, ¿vale? Y lo tienen desde el año 1985. Esto está regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, que es la que conocemos como la LODE. También se refleja en el artículo 1.q de la LOMLOE y en el artículo 3.2 del Real Decreto 1635 de 2009, básicamente, entre otros. Pero bueno, por poner en contexto dónde viene esto regulado, ¿vale? Claro, si dentro de los colegios de educación especial se diera acceso a primaria y secundaria, ¿vale? Yo creo que no habría tanta dificultad o tanto problema o no sería tan importante la elección de centro, porque de hecho podrías pasar de uno a otro, porque estarías siguiendo un currículo con tus adaptaciones, ¿vale? El hecho de que, en términos generales, no se dé acceso a esta formación dentro de especial es lo que enrancia y dificulta un poco y hace más, ¿cómo te diría?, más importante esta elección, porque al no seguir un currículo de primaria dentro de especial en la mayoría de los centros, el paso a ordinaria es difícil. Es más complicado. Más complicado, porque, ¿entiendes? O sea, es que tú estás estudiando otra cosa, ¿sabes? Sí, pero yo, si tengo que escolarizar por primera vez a mi crío y no me dan opción a elegir porque me dicen tu hijo tiene un síndrome de Angelman, tiene 3 años, le tienes que escolarizar, y yo digo como padre, yo quiero un colegio ordinario, ¿vale? Pongámonos en el... Y me dicen, no, a ti te toca un colegio especial. Hay mi derecho como padre a elegir libremente el centro al que me toca, no se está cumpliendo. Claro, porque el artículo 74.1 de la LOMLOE pone un límite a esta libertad de elección. Y entonces dice, en aquellos casos en que la necesidad del niño, o sea, tal, se puede autorizar tal. ¿Y quién la autoriza? La administración. En el caso que me acaba... Para que haya una autorización, tiene que haber una petición. Si yo no la pido, no hay una autorización, porque en los casos de excepciones debería ser, yo como padre quiero que se me autorice a meter a mi hijo con discapacidad en un colegio especial. Claro, como se da esta circunstancia, pero no hay esa petición. Como se da esta circunstancia, como los padres no tienen libertad, los padres de los hijos con discapacidad no se respeta la libertad a elegir, sino que pedimos permiso y la administración ve, después de estudiar el caso, si te da permiso o no a que tú elijas, tanto si es ordinaria como especial, porque también hay veces que los padres eligen especial y la administración dice que ordinaria. También se da, o sea, no solo se da que te mandan a especial, o sea, se da de los dos lados, ¿vale? Entonces, o sea, hay comunidades que tiran más para una línea y para otra, ¿vale? Pero la libertad como tal, yo elijo centro, si hay plaza me la das y le pones los recursos que necesiten, que es lo que dice la ley. Esta es una de las dificultades o de las peleas que tenemos, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Ya hay sentencias, o sea, ya tenemos doctrina jurisprudencial que regula esto y dice, vale, ¿cómo tiene que ser esto y cuál es el límite? Entonces, lo que dice la doctrina jurisprudencial es que la carga, o sea, la excepción es ir a educación especial y el derecho del niño es ir a ordinaria. Esto es como se establece en la regulación. Entonces, para poder acceder a la excepción, pongámonos en un caso en que padres y administración no están de acuerdo, porque si padres y administración están de acuerdo, es decir, si tú solicitas especial y la administración está de acuerdo, pues ahí no hay ningún problema. Se autoriza y ya está, ¿vale? Pongámonos en el caso en el que no se esté de acuerdo. Bien, pues lo que dice la doctrina jurisprudencial es que recae la carga de la prueba en la administración. Es decir, la administración debe de probar, en base a 3 criterios, básicamente, que la escolarización de ese alumno en un régimen de educación especial está justificado. ¿Cómo? Pues primero, que se haya demostrado que su escolarización en ordinaria es imposible. Con lo cual, los niños, el ejemplo que tú me has puesto, de un niño que es su primera escolarización, esto es imposible de demostrar. Entonces, aquí, en base a esto, se podría recurrir e intentar tirar atrás esa resolución de la administración, porque dices, ¿cómo vas a haber demostrado que es imposible la escolarización de este niño en ordinaria si todavía no ha empezado, ¿no? Poniéndole los recursos que necesite, que es el derecho que tiene el niño, siempre y cuando sean razonables, que es el límite que se pone.
que sean razonables y no desproporcionados, ¿no? Pero todos esos conceptos hay que entrar a analizarlos en detalles luego en cada caso. Y luego se tiene que demostrar que es la necesidad del niño, no la necesidad de la administración. ¿Vale? Bueno, y otros criterios. Lo que quiero decir es que la administración tiene que demostrar, o sea, tiene la carga de la prueba y eso lo tiene que hacer y lo tiene que desarrollar en la evaluación psicopedagógica y en el dictamen. A efectos prácticos esto no suele ocurrir. Entonces sería la forma, como si no está bien justificado, si la administración no ha cumplido con estas exigencias de la doctrina jurisprudencial, donde se podría entrar pues a recurrir esa decisión en el caso de que no estuviéramos de acuerdo y que no estuviera suficientemente acreditada esa necesidad del niño. Porque la adjudicación de plazas escolares, ¿cómo se hace? Bueno, eso tengo por ahí montones de vídeos porque ese punto sí cambia mucho o sí es importante en cada comunidad autónoma. Es una cosa que cada comunidad autónoma un poco la desarrolla. Es verdad que la base más o menos es la misma, pero luego cada comunidad autónoma tiene sus criterios. Entonces, básicamente, lo que dicen todas las comunidades autónomas es que en un colegio público o concertado, la administración tiene la obligación de darte plaza si hay suficientes plazas. Es decir, no está previsto que si un colegio tiene 10 plazas y solo 5 familias que piden plaza, hay alguna a la que se le deniegue la plaza. Te la tienen que dar, ¿vale? El problema viene cuando hay 10 plazas y hay 30 familias que quieren esas 10 plazas. Bueno, pues ahí cada comunidad establece unos baremos y unas puntuaciones. Si vives al lado o si trabajas al lado, tienes hermanos en el colegio, bueno, pues te van dando puntos y el que saca más puntos se queda a las 10 plazas. ¿Qué pasa con los niños con discapacidad? Que a esa norma general se te añade ese pedir permiso. Y entonces, ¿cómo pides permiso? Bueno, a ti te hacen una evaluación psicopedagógica previa y en función de que te recomienden o consideren que tú tienes que ir a ordinaria o a especial, ya viene el dictamen y la resolución. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que las familias tenemos que tener en cuenta si no hay acuerdo, porque si hay acuerdo no hay problema. O sea, si tú quieres ordinaria, la administración también, pues te dirán, bueno, hay la evaluación, el dictamen, pero bueno, todo irá en la misma línea. ¿Quieres especial y la administración también? Bueno, pues dictamen y evaluación, pero también estará autorizado, no habrá ningún problema. Si no hay acuerdo, sí es importante estar muy atento a este proceso de acceso a una plaza escolar para poder reclamarlo en vía administrativa y poder evitar la vía judicial, ¿vale? Porque si tú no has reclamado en el dictamen, en la evaluación, bueno, cuando ya vemos que no hay ese acuerdo y llega la resolución de escolarización, como ya es la resolución de escolarización ya es un acto administrativo, digamos, que lo tienes que cumplir, si lo quieres ya recurrir tienes que ir a la vía judicial. ¿Vale? Entonces, solo o sea, muy atentos en el caso en el que no estemos de acuerdo, que haya diferencias, ¿no? Entre familia y administración, las que sean. Allí sí yo siempre digo, estar atentos durante todo el proceso de escolarización porque hay que solucionarlo durante, ¿sabes? Si no, luego, pues... Sí, en el plazo de que te dan para que puedas presentar alegaciones, etcétera. Una vez hecha la resolución y es firme. Te llega la carta y te dice, ahora si quieres, vete al juzgado en un plazo de 3 meses. Exactamente. Y luego de ahí, importante saber que yo siempre lo digo, te dicen el plazo de 3 meses o 2 o los que sean. Pero realmente, como estamos hablando de un derecho fundamental, tienes la opción, que es la más adecuada, de recurrirlo judicialmente por la vía de derechos fundamentales. Esto no tiene ninguna importancia porque el abogado que lleves ya te lo hará, pero la importancia es el plazo, porque el plazo para ir por esta vía es de 10 días desde que recibes la notificación, no 3 meses. Y si no lo recurres en ese plazo, en esa vía, pues ya tienes que ir a la otra, que también te lo van a... Pero bueno, no es como la más adecuada, ¿no? Vale. Evidentemente, colegio ordinario, colegio especial, me da igual, uno de los dos, ¿vale? Se supone que en los dos las necesidades del niño tienen que estar cubiertos. Sí. ¿Cómo garantiza la administración esto? Porque algunos padres vemos que no se garantiza. O no en la medida que nosotros consideramos que debería de garantizarse. La administración lo garantiza, bueno, principalmente a través de la formación del profesorado, ¿vale? Que el profesorado cada vez esté más formado y tenga capacidad de atender a los niños con discapacidad. Yo creo que eso cada vez se va dando más. Y luego a través de los recursos educativos, o sea, la dotación a los centros
de los recursos necesarios. Creo que aquí es donde falla la administración. No dota adecuadamente ni de forma suficiente de recursos educativos a todos los centros. De hecho, las derivaciones forzosas de un lado o de otro creo que tienen mayoritariamente que ver con esta falta de dotación de recursos educativos. Sí, porque yo me acuerdo, y es una cosa paradójica que no sé si es así o no, pero yo escolarizo a mi crío y si quiero pedir recursos, yo como padre no lo puedo pedir, lo tiene que pedir el centro. Es decir, como padre pierdo el derecho a pedir recursos ante la administración, pues necesito más horas de un auxiliar, necesito logopeda, necesito no sé qué. El padre no puede. Es el centro el que tiene que solicitarlo. No, el padre sí puede. A mí en su día me decían que la administración me decía que el que tenía que solicitar los recursos era el propio colegio, que yo tenía muy buena sintonía con el colegio y solicitaba al colegio. ¿Me explicó? Sí, a ver, cómo funciona es, los recursos educativos se determinan en la evaluación psicopedagógica. Ese es el documento, esa es la receta. O sea, tú vas al pediatra y el pediatra te tiene. Esa es la receta. O sea, para eso el objetivo fundamental de la evaluación psicopedagógica es esa. Es decir, oye, este niño tiene estas barreras. Por ejemplo, un niño que tiene una deficiencia visual, es ciego, pues tiene unas barreras educativas y en la evaluación psicopedagógica se han dado cuenta, seguramente con informes médicos, lo que sea, y las detectan. Y también ahí especifican cómo se va a hacer frente a esas barreras educativas para que el niño pueda acceder a la formación que hemos hablado antes, que ese es el objetivo, primaria y secundaria, sobre todo porque es la obligatoria, con esa discapacidad que tiene. ¿Cómo vas a hacer frente a esa barrera, ¿no?, a la que te estás enfrentando? Eso viene en la evaluación psicopedagógica y allí ya viene especificado los recursos que vas a necesitar. Entonces, como ya tienes, digamos, la receta, ¿vale?, por decirlo así de una forma informal, eso normalmente cómo funciona es que la inspección y el colegio, previo a cada curso escolar, pues revisan toda esa información, los niños que ya vas a tener, las necesidades que tienen y se dota al centro de los recursos necesarios para atender a esos niños. Si tú tienes determinados recursos en tu evaluación psicopedagógica, el colegio lo ha solicitado o no lo ha solicitado, me da igual, pero el hecho es de que el niño no dispone de esos recursos educativos, la familia perfectamente con esos documentos lo puede reclamar a la administración educativa, claro que sí, porque es un derecho del niño y los padres tenemos esa capacidad de velar por los derechos de nuestros hijos y de solicitarlo, claro que sí. Entonces, lo ideal sería reclamarlo conjuntamente con el colegio, pero no es necesario. Es que a veces yo creo que nos encontramos que nos dicen muchas cosas a los padres y desde el desconocimiento damos por buenas muchas cosas que no son verdad. Sí, también es verdad. O sea, no todo el mundo informa adecuadamente a los padres. Es verdad. Diferencia entre colegio ordinario, pero voy a hacer entre público y privado. Vale. Porque claro, en el sistema educativo tenemos especial, ordinario, público, privado, privado concertado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿puede haber diferencia entre un sistema, entre el colegio público y privado a la hora de establecer recursos para alumnos con necesidades especiales? ¿O no debería de haber? Pues hay que diferenciar entre, cuando hablamos, yo diferenciaría sobre todo entre privados y colegios sustentados con fondos públicos. Vale, lo que sería un privado concertado que le llamamos aquí. Exactamente. Los colegios sustentados con fondos públicos son los públicos y los concertados. Y luego están los que son 100% privados. Vale. Sí. En un colegio privado, la administración no tiene obligación de dotar de recursos educativos. O sea, que lo dotará el centro y normalmente la familia, que es la que paga 100% el centro, y si necesita un recurso, pues también lo hablará con el centro y lo pagará la familia, lo normal, salvo que el centro privado tenga su, yo que sé, a lo mejor tiene una fundación o no sé qué, pero bueno, eso digamos que ya entendemos todos cómo va. En cambio, la obligación de dotar de recursos educativos para los alumnos con necesidades, no solo NES, necesidades educativas especiales, donde se incluye la discapacidad, sino NEAE, necesidades de atención educativa, es la misma para los colegios públicos y los concertados. Esto lo dice el artículo 72.2 del alumno. Entonces, la misma obligación tiene la administración de dotar de recursos educativos a un público que a un concertado. La misma, no hay diferencia. Que en la
en el día a día no se cumple tampoco. A mí se me ha dado el caso de que no se cumple, de que te dicen, no, para eso llévale a un público, no lo lleves a un concertado. Entonces, no por Claro. eso más que nada, porque... Pero es que es claro, es que ahí el artículo 72.2 lo dice claramente. Mira, si quieres lo voy a leer porque esto es una cosa que me pregunta mucho la gente, pero es que no veo la discusión sobre este punto. Sí, pero es lo que te decía antes, en el sentido de que Mira, nos dicen y como no sabemos, sí, pero damos mira, por el artículo bueno. 72 habla de los recursos. Nos vamos al 72.2. Dice, yo no veo dudas sobre esta frase, mi Ya, la interpretación. Pero interpretación bueno, que se hace luego. corresponde a las administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Estamos hablando NEAE, ¿vale? Que es el que se define en el artículo 71. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y privados concertados. Ya Punto. está. Pero es lo que te decía, que nos dan unas explicaciones que decimos, pues será así, ¿no? Y porque tampoco tenemos derecho a saber de todo los padres. No, claro, a ver, la legislación en materia educativa es muy compleja porque al estar transferida a las comunidades autónomas se multiplica indefinidamente. Sí. Real Decreto, la orden, la no sé qué, Valencia, Cataluña, País Vasco, o sea, es indefinido, ¿no? Pero bueno, es verdad que en la base luego todas más o menos van a parar al mismo sitio, ¿eh? Cada una le pone su nombre y su apellido, pero a efectos prácticos es lo mismo, sí. A los padres con necesidades, con niños con necesidades especiales, no se nos debería, bueno, a todos, en especial los derechos que tenemos o que tienen nuestros niños, pero a los de necesidades especiales un poquito más, no se puede pedir un poquito más de que me digan realmente qué derechos tiene, pues lo que decíamos, no hay diferencia entre acceso a un público y un acceso a un privado concertado. Cuáles son los ratios, vamos a decir, de cada centro, no cuáles son, sino cómo deberían de ser, para que luego, si vemos que no se cumple o si se cumple, no tengamos que andar como hormiguitas buscando, llamando, ¿y tú qué? ¿Y yo qué? Llama a la asociación. Pero piensa una cosa, o sea, la administración es la garante de este derecho y se supone que lo garantiza y que lo hace bien. O sea, la administración no te puede decir o no te va a decir nunca, lo estoy haciendo mal y no estoy destinando suficientes recursos a atender a este. Pero lo que yo te digo es que quiero que me diga qué es lo que está haciendo. Claro, y luego ya veré yo si es verdad o es mentira. Pero la administración te lo vende como que esto es así, porque yo lo estoy haciendo bien, no lo puedo hacer mejor. Entonces, ella ya te recomienda o te orienta en función de cómo ella se ha organizado y que se supone que es el camino ideal, ¿vale? Bueno, lo que pasa que aquí choca con el derecho fundamental a la educación, el acceso a una plaza escolar en igualdad de condiciones, la permanencia en el sistema educativo. Esta circunstancia que te digo que se da en especial, que yo creo que es que si se dejara de dar, es decir, si tú en especial pudieras acceder a todos los cursos de primaria y secundaria y a tu título de la ESO, no creo que hubiera, no sé cómo decirlo, o sea, yo creo que eso, porque al final sí que estaríamos en un colegio de niñas, solo de niñas, o en un colegio solo de niños, pero tú sí tendrías todas tus necesidades cubiertas en ese centro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los centros de educación especial cubren las necesidades para algunos alumnos y no las cubren para otros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que, o sea, es que revisar todo el sistema y entender, ¿no?, que los padres de los niños con discapacidad sí estamos pensando en su formación, en que avancen el máximo en su formación y desarrollen el máximo en sus capacidades. Yo creo que eso sí es bastante común en todos los padres y es una necesidad que reclamamos, ¿no? Entonces, necesitamos recursos en todos los colegios, los necesitamos todos. O sea, ¿saben? Que muchas veces... me vale que en un ordinario, es que como no hay 5 niños no te pongo una L. Pues no, pues claro, no me vale porque no estás atendiendo la necesidad de mi hijo, ¿sabes? No es que esté en ordinaria o especial, es que no le estás dotando del recurso al que tiene derecho. Igual que si vas a especial, no, es que vas a hacer transición para la vida adulta y aunque tú pudieras hacerla eso, pero yo aquí no la doy. No me vale, o sea, no me estás dotando de los recursos que yo necesito, ¿no?
muchas veces nos encontramos que vamos y tenemos a los auxiliares, PTs, llamémoslo como queramos, que están con nuestros niños, ¿no? Que quieren, no saben, pero les falta muchísima formación y ves interés, ¿eh? De aprender, de intentar ayudar, de que aumenten sus capacidades, de impulsar a los niños, ¿no? Pero es como si encontraran un techo, ahora estos que se dice está de moda, ¿no? El techo de cristal, ¿no? Sí. Pero en este caso el techo de cristal parece ser la administración, que no les da esa formación que necesitan para que nuestros niños desarrollen todas las capacidades. El tema comunicación. O sea, formar a los profesionales para el tema de la comunicación aumentativa, o sea, que un niño no pueda decir quiero ir al baño o me da igual, le va a generar luego unos comportamientos inadecuados en el entorno, en toda la clase. Entonces, la comunicación es clave en este sentido. Entonces, que no formemos desde la propia administración a los que están con niños con necesidades especiales, que sí quieren, porque yo conozco muchos casos en los que los propios profesionales se forman por su cuenta en lectoescritura o en sistemas de comunicación aumentativa alternativa porque en la familia les han dicho, mira, yo trabajo así, yo trabajo esto, y la escuela dice, yo también quiero, pero es que no puedo. Entonces, ahí hay, el tema de recursos no solo siempre es el tema del ratio, un profesor por niño, sería el ratio ideal, ¿vale? No, no tiene por qué. Pero bueno, pero si luego no hay esa formación, ese interés del profesional también, porque a veces también somos personas y los profesionales pues a veces reconocemos que no podemos y otras veces no reconocemos el que no podemos o no sabemos. No es que no podamos, es que no sabemos. O sea, si yo soy profesional y me viene un niño con un sistema de comunicación aumentativo alternativo y no tengo ni idea, pues lo sincero sería decirle, mira, no tengo ni idea. Voy a enterarme de qué va, voy a intentar formarme para poder ayudar al niño con capacidades a desarrollar todas sus capacidades, pero a veces pues tampoco encuentras ese feeling. No, aquí funcionamos con el plafón del dibujito, del de señalar toda la vida y ese es el sistema, ¿no? Pero es que el mío es más avanzado que eso, el que tienes más avanzado, que me da igual, te dice, me da igual, que este es el que usamos aquí, ¿no? Entonces dices, jolín, ostras, que quiero, pero... Bueno, pues es que esas son las dificultades con las que nos encontramos. O sea, a ver, la formación, por supuesto, ¿no? Lo he dicho antes, que es lo ideal. Hombre, yo creo que cada vez hay más profesionales formados y siempre que te des con un profesional que aunque no tenga la formación quiera, yo creo que esos son los casos menos, o sea, que nos plantean menos dificultades, ¿no? Porque si quieren, al final, pues ellos mismos, ¿no? Ya se forman por su cuenta y atienden al niño, ¿no? El problema es pues cuando te encuentras con algún profesional que no está formado y no quiere, ¿no? Sí. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Tenemos que llegar, yo la reflexión que me hago, ¿no? Bastante tengo yo en mi día a día, ¿vale? Bastante tengo yo en mi día a día, yo y todas las familias con niños con necesidades especiales, que luego tengamos este plus añadido de tener que andar supervisando cada paso que se da por parte de la administración, que se supone que, como has dicho, es el garante de que todo se está haciendo bien y que todos mis derechos y los de mi niño se cumplen, ¿no? Pero que tenga que estar controlando que se cumple, que buscando la información de que realmente se hace así o no se hace. Si veo que no se cumple, tener que andar reclamando, tener que andar judicialmente para que se cumplan mis derechos. Ya tengo bastante, o sea, no sé cómo decirte, es una reflexión, una frustración, en ese sentido, que cada vez que vas a entregar un papel de la beca de la escuela te pidan los mismos papeles un año sí y uno no, un año sí y uno no, y un año sí y uno no, y digas, jolín, que ya tienes, que mi niño la discapacidad, ojalá se le corrigiera de un año para otro, pero que no, que es para siempre, jolín. O sea, sí, que faciliten un poco. Bueno, al final es un poco el objetivo de la lucha, es un poco, ¿no? El nacimiento del segundo maestro, pues fue un poco ese objetivo la lucha, lo he dicho al principio, nace pues de ver las barreras, ¿no? Y sobre todo en el ámbito educativo, que es el que a mí me tocaba en el momento, y el no estar de acuerdo con esas barreras que te imponen y el no estar de acuerdo con pasar un periodo tan largo, ¿no? De los años de nuestros hijos peleando y... Entonces, bueno, yo creo que las familias tengan sitios donde informarse, saber, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando hoy es muy importante porque conocer tus derechos, luego los vayas a pelear o no, pero yo sí creo que da sosiego y da tranquilidad,
porque puedes entender, ¿no? De lo que hay, lo que está funcionando bien o lo que no, y hasta dónde pues tú puedes aceptar determinadas cosas, o si no quieres, pues puedes a ver, que tener un derecho a algo no quiere decir que lo utilice, pero bueno. Pero por lo menos, sí, pero a veces mucha insatisfacción o inseguridades que tienen las familias es porque no saben si tienen. A eso venía. No lo saben. Entonces, no sabes si estás exagerando en la reclamación o no. Eso es. Pero saber el derecho que tengo. Otra cosa es que luego lo utilice o no lo utilice, o quiero utilizarlo o no. Pero yo quiero saber que mi hijo tiene derecho a esto, a esto, a esto, a esto, en el tema de escolarización. Luego elegiré bien o mal, pero quiero saber ese derecho. O sea, que es lo que comentaba antes, ¿no? La información que no sabemos. Estamos acostumbrados a llevar al niño a la escuela, lo escolarizas en el primer año, acaba el ciclo, luego sigue, no, tal, bueno. Ya. Bueno, hay que entender también que la administración educativa es una máquina muy pesada, o sea, cuesta mucho mover, ¿no? Todo ese funcionamiento. Entonces, se funciona mucho por inercias. Entonces, claro, nosotros estamos intentando generar cambios importantes dentro de una inercia que lleva muchísimos años. Entonces, también creo que es responsabilidad de los padres entender y aceptar eso y pelearlo dentro de cada uno de nuestras posibilidades para intentar que esas inercias vayan cambiando. Creo que también lo tenemos que ver con cierta normalidad. ¿Sabes qué quiero decir? Porque, bueno, cambiar las cosas siempre cuesta y lleva un trabajo, lleva un tiempo, ¿no? O sea, dotar a todos los recursos, o sea, dotar a todos los centros educativos de los recursos necesarios para atender a los niños con discapacidad, pues es una pelea que tenemos que dar y que va a llevar un tiempo, o sea, no va a ser de un momento para otro. Entonces, creo que es importante insistir, no darnos por vencidos y estar ahí en la pelea, teniendo claro, ¿no? Que es una de las Yo cosas. sí algo tengo claro es que las familias no se dan por vencidas nunca cuando creen que tienen razón. Ya. Sí. Estamos agotados, cansados, nos sobrepasa, como decía antes, ¿no? El día a día, como para tener que andar además, no sé qué, pero si algo tengo claro es que las familias que tienen niños con necesidades especiales son especialmente luchadoras y no se dan por vencidas nunca. Nunca. Bueno, no hay nada más importante en la vida que el amor, ¿no? Y yo creo que con el amor te lleva a muchísimos sitios, y el amor a un hijo, ¿no? Es de una dimensión y te da una fuerza y te da pues que no te la da nada más en la vida. Entonces, sí, evidente. O sea, yo a veces cuando llevo casos o acompaño casos con la administración, lo pienso muchas veces, esta persona, este funcionario concreto, no se está dando cuenta, ¿no? De la fuerza que hay en el otro lado, y al final te está moviendo el amor por un hijo, y eso, claro, tiene una fuerza inmesurable. Entonces, yo también creo que la educación inclusiva es una realidad, que la pelea por los recursos es ahí, la vamos a tener que dar, pero yo estoy segura que no tiene marcha atrás, ¿no? Por eso, porque las familias no... Es casi imposible que podamos darnos por vencidos y aceptar que nuestro hijo hará un colegio al que sea y no se le va a atender con todas sus necesidades, ¿no? Y con el objetivo, ¿no? Educativo que tienen los colegios. Bueno, por mi parte, Laura, no sé si quieres añadir más, creo que nos hemos excedido. Yo creo que, hemos hablado de este tema. Agradecerte de verdad, o sea, lo fácil que lo has explicado, lo claro, yo creo que hemos hablado claro, con ejemplos, que es la gente lo que realmente entiende, lo que le... O sea, sí. Que a veces no es fácil, ¿no? Yo siempre intento llevarlo a fácil lectura. Es que hay que hacerlo fácil lectura, en el sentido de que yo cuando hablo con ciertas personas les digo, a mí explícame para tontos. Yo no me considero tonto, pero no soy Einstein, volviendo al ejemplo de antes, ¿no? No soy Einstein. Entonces, explícamelo con palabras que yo entienda, porque tú hablas con científicos y te empiezan a hablar de terminología que no es mi terminología, que si yo le hablara de terminología de mi trabajo, ellos se perderían. Bueno, pero tú como científico me tienes que explicar a mí en mi terminología o en una media para que nos entendamos tú y yo, porque si no, no nos entendemos ninguno. Entonces, yo creo que hay que hablar claro, desde el corazón o desde la sinceridad siempre, y decir lo que pensamos. Y en este caso yo creo que lo que hemos tenido entre tú y yo ahora en el sentido de la conversación ha sido sincera,
clara, o sea, porque hemos expuesto casos, tú me has dicho lo que considerabas legalmente lo que se hace, cómo lo harías como persona, como madre y como profesional en ese sentido. Yo creo que hay que dar luz al tema de la educación, que es un tema que ya te he comentado yo antes un poquito, que me daba un poco de miedo por el tema competencial, por ser tan, no voy a decir segregado en el sentido de ordinario, especial, porque entre las familias también existen dos bloques muy grandes que algunos consideran que es mejor uno que otros. Entonces, yo creo que lo hemos intentado abordar desde la equidad en ese sentido y desde la imparcialidad, no ni uno mejor ni otro peor. Sí, yo creo que es un error que las familias se enfrenten, o sea, lo que puede ser adecuado para mi hijo puede no ser adecuado para el tuyo. Entonces, no tiene ningún sentido que yo te intente imponer a ti la opción que yo he elegido para el mío. Yo lo veo totalmente absurdo. O sea, cada uno, ¿no?, que elija la mejor opción para su hijo, y lo importante es que esté conforme con la opción, con el camino, ¿no?, y con cómo se está resolviendo la opción que tú has tomado, que estés contento y que el niño avance, ¿no?, y que vaya bien. Siempre garantizando, dentro de todas las opciones, los derechos fundamentales y los derechos mínimos que marca, y que deben incluir el derecho a la educación, claro, porque eso ya no es o sea, yo no puedo elegir lo que compone el derecho a la educación para mi hijo en un centro o en otro. O sea, eso ya está regulado y está legislado, y eso sí lo podemos exigir, ¿no? Pero que las familias se enfrenten entre ellas por eso, yo no, o sea, creo que es un desgaste inútil. Y no sé, muchas veces no lo entiendo, o sea, no entiendo esas discusiones, la verdad. Me da un poco pena, porque son enfrentamientos absurdos, ¿no? Sí, por eso yo creo que hoy hemos puesto luz en todos los términos, ¿no? De qué es un sistema, cuál es, pero cuál es el paraguas de todo el sistema, es decir, la legislación Exactamente. y los derechos cuáles son del que tienen nuestros niños y niñas, y luego cada padre luchará o lo utilizará o no ese derecho en base a lo que él considere o ellos consideren. Punto, no hay más. Si la cosa es Exactamente. saber qué derechos tenemos y luego los usamos o no. Exactamente. Sí. Pero bueno, yo me voy a quedar con solo un resumen muy resumen, ¿eh? Un resumen muy resumen. Y creo que es el de la normalizar la discapacidad. Yo no suelo hablar en términos de inclusión, integración y cosas de estas, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es normalizar la discapacidad, es decir, que la discapacidad se vea en el ámbito social como una cosa normal. Está ahí y tenemos que convivir con ella. Punto, no hay más. Porque el Claro. que vayan a una obra de teatro personas con una discapacidad no le hace más inclusivo o menos inclusivo, porque vas a coincidir 5 minutos en la silla de al lado, sí, bien, muy bien, pero ¿qué tiene de inclusividad eso o de integración, no? No sé, son reflexiones que igual deberíamos de tratar otro día, ¿eh? Pero No, bueno. o sea, al final lo que hemos dicho, o sea, yo creo que lo hemos tratado este tema también. Hay que aprender a convivir y entender las diferencias y ya está, y saber convivir. Para eso hay que convivir, básicamente. Si no convives, nunca vas a, Sí. ¿sabes? Si no convives, nunca vas a entender a otra persona que sea diferente a ti, por discapacidad o por cualquier otra condición, ¿eh? No solo la discapacidad. Entonces yo creo que eso ya se ha normalizado en casi todo, ¿no?, en nuestra sociedad, y la discapacidad está costando un poco, ¿no?, que entre haya esa normalización. Sí. Bueno, agradecerte Pues otra vez nada, y a ti, hasta cuando Joseba, yo quieras. encantada de tener esta charla. Espero, bueno, como siempre, yo espero que sea útil, ¿no?, que la gente encuentre algo de luz en lo que hablamos. Y yo de verdad busco siempre que las familias pasen su época educativa con tranquilidad y con ilusión. Es un momento muy bonito, ¿no? Nuestros hijos son pequeños, están creciendo, cada cosa que aprenden es una ilusión enorme, y si tiene discapacidad, muchísimo más grande, ¿no? Cada cosita nueva, cada paso que hace, lo vivimos como una fiesta, ¿no? Entonces, no me parece justo y me da mucha pena, ¿no?, cuando tenemos que pasar, pues eso, angustiados en el colegio, dejas ahí tu niño, no estás contento, no estás tranquilo. Creo que esto no se debería de dar. Y entonces, bueno, pues eso es un poco mi día a día y mi objetivo, ¿no?, ahora mismo en la vida, y con lo que me he comprometido. Y también te diré que es de las cosas que más satisfacciones me aporta. Vamos, o sea, poder acompañar, aunque todo lo que hago puede ayudar a una familia, a mí me da una tranquilidad enorme, porque al final es una familia a la que alivias y a la que ayudas
A más de uno, de de felicidad. una familia seguro. Y después de este podcast que acabamos de grabar, ya te digo yo, que a más de una le vas a abrir muchas puertas y ventanas para saber cómo tiene que hacer de ahora en adelante, y que seguro que ayuda a muchísimas familias. De verdad, te lo digo desde el corazón, que va a ser así seguro. Y luego también, como último mensaje, que tampoco nos agobiemos, que a veces tenemos que tomar una decisión en un momento dado con nuestros hijos muy pequeños y puede ser que nos equivoquemos, pero tampoco pasa nada. O sea, se puede cambiar. El camino no termina en esa decisión. O sea, has tomado una decisión en un momento dado, pero si ves que luego no encaja o no es adecuada, pues cambias. O sea, eso lo hace todo el mundo, incluso aunque tengamos hijos sin discapacidad, a veces no eliges bien y luego rectificas, no pasa nada, ¿no? O sea, intentar tomarlo todo un poquito más con calma, ¿no? Y ya está. Eso es como el que va a hacer abogado, va a estudiar Derecho y el primer año cambia por filosofía. Dice, no es lo mío. Pues ya está, pues has cambiado y ya está. Tú has tomado la decisión en el momento pensando que era lo tuyo y luego pues ves que no encaja a tu hijo, pues cambias, ya está, no pasa nada. Claro. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres saber más sobre el síndrome de Angelman, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestro podcast.